Bueno, genial. Bueno, buenas noches a todos. En esta oportunidad, el tema que preparé es diabetes en el paciente cardíaco de edad avanzada. Quiero agradecer en esta ocasión a Gaby Weisman y a Romina Terminielo, que me ayudaron con el Ateneo. Esperen que... Ahí está. Con el Ateneo. La diabetes es una enfermedad altamente prevalente. Según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo del 2018, un 12,7% de la población argentina padece de diabetes. De estos, 1 de cada 4 desconoce tener la enfermedad. De los diagnosticados, la mitad reciben tratamiento, y de los que son tratados, solo el 50% alcanzan los objetivos terapéuticos, por lo que, al igual que lo demostrado por el registro Renata, estamos muy lejos de cumplir los objetivos. Sumado a que se trata de una enfermedad altamente prevalente, se espera, según las proyecciones a futuro, que para 2045 se vuelva una patología mucho más prevalente como consecuencia de los malos hábitos alimentarios y el sedentarismo, llegando en algunos casos a duplicar su prevalencia, sobre todo en las zonas menos desarrolladas, y sufriendo un aumento del 15% en los países desarrollados con mejor control. Es sabido que las complicaciones principales de las diabetes es la enfermedad cardiovascular, sobre todo la enfermedad coronaria y la insuficiencia cardíaca, representando el 40% del total de las hospitalizaciones en este grupo. Es por eso que el enfoque principal de la charla va a estar basado en este grupo de pacientes y en aquellos con alto riesgo cardiovascular, sobre cómo tratar la diabetes y cómo tratar los factores de riesgo, haciendo hincapié en el grupo etario de los adultos mayores, aunque citaré, previa aclaración, algunas recomendaciones para todos los diabéticos. La diabetes es una enfermedad metabólica y, como es de esperar, estos pacientes tienen asociada una prevalencia mayor del resto de los factores de riesgo. En este registro realizado en España, en 5 centros de salud, donde se reclutaron algo más de 5.000 pacientes al azar, se evidenció que casi el 30% de la población seleccionada tenía algún grado de alteración en el metabolismo de los carbohidratos, siendo la prevalencia de diabetes de 13,8%, similar a la Argentina. La mitad de estos también desconocían tener diabetes. Este grupo figura en la tabla como UKDM, que es Unknown Diabetes Mellitus, y KDM, que es diabetes conocida. Es interesante también ver la prevalencia de la intolerancia a la glucosa, y FG es la alteración aislada de la glucosa en ayunas, que representaba el 3,4%. IGT es intolerancia a la glucosa aislada, que representó el 9,2%. IgG-IgT es la suma de las dos previas, el 2,2%. Otro gran resultado del estudio es el aumento de la prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares, los cuales aumentan a medida que la patología se vuelve más marcada, existiendo alguna discrepancia, sobre todo en el grupo diabetes conocida. Imagino que, producto de conocer su enfermedad, también tuvieron mayores controles de salud. Cuando se analizó en la población diabética el peso de los distintos factores de riesgo, en la mortalidad se evidenció que la hemoglobina glicosilada es uno de los principales determinantes, incluso por encima de los determinantes clásicos como hipertensión y LDL. En este trabajo, la hemoglobina glicosilada está puesta en milismol por mol, y el equivalente en tanto por ciento, que es lo que utilizamos comúnmente en Argentina, sería de 6,5 para 50 milimol-mol, de 9 para 75 milimol-mol y de 11 para 100 milimol-mol. Esto mismo se vio en infartos, aunque posteriormente las curvas se cruzan, ganando mayor peso el LDL y después la hipertensión. En ACV, donde posteriormente la hipertensión es el principal determinante, y en insuficiencia cardíaca, donde la hemoglobina glicosilada vuelve a ser el principal determinante. Este otro trabajo es interesante porque, si uno entiende que la diabetes aumenta la morbimortalidad, y lo hace de manera directa en relación al nivel de hemoglobina glicosilada, y que en esta patología existe un mayor grado de prevalencia del resto de los factores de riesgo clásicos, que, como vimos hasta recién, también se asocia con un mayor grado de morbimortalidad, uno pensaría que deberíamos
ser extremadamente intensivos en el tratamiento de todos estos factores de riesgo, para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Pero cuando se analiza el grado de control de los factores de riesgo en los diabéticos, estos fueron los resultados según sexo. Con menos de 7 de hemoglobina glicosilada, solo el 40%. Con hipertensión controlada, solo el 55-58%. Con LDL menor de 70, solo el 20-30%. El tabaquismo persistió en el 15 al 7% y la obesidad en el 42 al 50%. Por lo que saco varias conclusiones. Una es que se trata de una población muy enferma en la que la diabetes juega un rol principal, pero que además se asocia a múltiples patologías que aumentan la morbi-mortalidad. Otra que, como dijo Meli hace un par de ateneos, un diabético nunca tiene riesgo cardiovascular bajo y que se deben utilizar los scores de riesgo adaptados a esta población. Y por otra parte, que uno debe ser extremadamente intensivo en el tratamiento de los factores de riesgo asociados, aunque como vimos es una tarea sumamente difícil de la cual todavía estamos muy lejos de cumplir los objetivos. Todo lo que vimos hasta ahora era en la población general, pero ¿qué pasa en los pacientes de edad avanzada? Estos gráficos que vienen a continuación lo que hacen es ilustrar el riesgo relativo en los distintos grupos etarios según la cantidad de factores de riesgo, y lo que uno puede observar es que a mayor cantidad de factores de riesgo, mayor mortalidad, lo cual es esperable. Pero lo que llama la atención es que en el grupo que menos variabilidad tiene es en los mayores. Al ser estudios observacionales no realizan ninguna hipótesis al respecto, pero me imagino que esto es el reflejo de la selección propia de los grupos etarios previos, donde sí es marcado el aumento de mortalidad. Por así decirlo, la mortalidad en los grupos etarios previos va seleccionando a aquellos pacientes con enfermedad menos agresiva que persisten vivos, y así es que el aumento de la mortalidad es marcado en los más jóvenes y no tan marcado en los ancianos, aunque persista la tendencia. Lo mismo pasa con los infartos, con el ACV y con la insuficiencia cardíaca. Y es por todo esto expuesto previamente que los diabéticos en general poseen mayor mortalidad, siendo, según este estudio, 1.4 veces mayor en hombres y 1.7 veces mayor en las mujeres. Y esto es en la población general comparando diabéticos versus no diabéticos. Pero como vimos en el Ateneo previo, en pacientes de edad avanzada o ancianos o adultos mayores existen muchos otros determinantes de mortalidad, siendo uno de los principales e independientes a los previos la fragilidad. Las distintas sociedades o entidades que brindan recomendaciones sobre diabetes hacen especial hincapié en la fragilidad y no buscan tanto un punto de corte por edad como otras sociedades. Siendo los siguientes puntos descritos en la tabla, los marcadores de fragilidad propuestos, de los que se destaca que se trata de una condición de efecto continuo a partir de los 65 años, que se da predominantemente en los hombres, y enumera otros marcadores como si poseen dependencia funcional, si ya sufren del síndrome geriátrico, del estado mental del paciente, su condición de salud general y social, y hace mención sobre los cuidados. Punto que es interesante, ya que muchas de las recomendaciones las hacen base al enfermo y al cuidador, o al enfermo y al familiar, ya que quizás en algunos casos el paciente es frágil, pero al reconocerse o ser reconocido como tal, se desliga el cuidado a una tercera persona lúcida que hace que no existan estas limitaciones. Las recomendaciones no terminan en el grado de fragilidad, sino que también sugieren la realización de una evaluación gerontológica completa, donde en este caso el libro propone para cada punto una escala o test y posibles soluciones, puntos que los dejo acá por si alguno en algún momento tiene interés en revisar, pero que no vamos a analizar en este momento ya que tiene poca relación con el tema particular del Ateneo. En cuanto a las metas y el nivel de exigencia, los pacientes de edad avanzada cumplen con todos los criterios para no ser agresivos con el tratamiento, ya que poseen alto riesgo asociado a las hipoglucemias, tienen mucho tiempo de evolución de la patología, baja expectativa de vida, suelen tener asociadas comorbilidades. La enfermedad cardiovascular, como vimos previamente, ya suele haberse manifestado de edades avanzadas, quedando solo la preferencia del paciente y el sistema de recursos y soporte como variables a tener en cuenta, por lo que uno no busca metas tan exigentes. Sumado a esto,
Existen algunas particularidades que dificultan el tratamiento en el grupo de los adultos mayores. Fisiopatológicamente lo que pasa es un defecto progresivo de la secreción de insulina, que a su vez se asocia a menor resistencia a la insulina, sin alteraciones en la producción hepática de glucosa, lo que genera que las glucemias en ayunas puedan estar poco alteradas, pero existan grandes hiperglucemias postprandiales. Todas estas características hacen que sea un grupo con características especiales, donde el principal punto a evitar son las hipoglucemias, que son un problema muy frecuente con consecuencias potencialmente graves como caídas, deterioro cognitivo, ingresos hospitalarios, y que se asocian a un montón de factores que en su gran mayoría están presentes en los ancianos, como son los enumerados en esta tabla. Es por este motivo por el que uno trata de evitar el tratamiento con insulina y con secretagogos, sobre todo las sulfonilureas de acción prolongada como la glibenclamida. Yendo a los valores concretos de metas para los ancianos, para aquellos que envejecieron con éxito, el objetivo de hemoglobina glicosilada es de 6,5 a 7,5. Para el paciente frágil o con diabetes de larga evolución, el objetivo es entre 7,5 a 8. Y para los pacientes dependientes, la meta es entre 7,5 y 8,5. En todos los casos se deben realizar controles diarios de glucemia, trimestrales de adherencia al tratamiento y exploración clínica, y hemoglobina glicosilada, y anuales con evaluación completa que incluyen exploración bucodental, cardiovascular, los pies, evaluación gerontológica, laboratorio completo y fondo de ojo. Para hablar de tratamiento, lo separé en dos partes. La primera parte es pura y exclusivamente tratamiento antidiabético y una segunda parte de tratamiento de los factores de riesgo asociados. En esta primera parte de los tratamientos antidiabéticos quiero hacer una aclaración, dada que la charla se centra en el tratamiento farmacológico, y con cada diabetóloga con la que tuve la suerte de rotar, no solo destaca, sino que además se lo transmite al paciente. El tratamiento de la diabetes no es solo farmacológico, sino que es un trípode, donde este es solo una de las patas, requiriendo de las otras dos, que son la dieta y el ejercicio. En cuanto al tratamiento farmacológico, como nos mostró Romy en su Ateneo, los mecanismos de acción se resumen en estos 4 grupos, donde están los fármacos que mejoran la eficacia de la insulina endógena, los que actúan sobre el sistema hormonal no insulínico o efecto incretina, los que inhiben la reabsorción de glucosa a nivel renal, y por último, y a utilizar prácticamente cuando no existan otra opción en este grupo de pacientes, que son los que aumentan el suministro de insulina, como la insulina o las sulfonilureas. Existen múltiples estudios realizados con inhibidores de DPP4, agonistas de GLP-1 e inhibidores de SGLT2, que demostraron que principalmente los inhibidores de SGLT2 y los análogos GLP-1 poseen beneficios cardiovasculares. Los inhibidores de SGLT2 actúan inhibiendo este cotransportador de sodio y glucosa desde el túbulo contorneo proximal, de forma que disminuyen de manera significativa la reabsorción de glucosa, eliminándolo a través de la orina. Este mecanismo, a su vez, tiene impacto sobre distintos sistemas. Especialmente interesante para nosotros en nuestro ejercicio es que modifica la relación de glucagón con insulina, generando lipólisis, mejorando el control glucémico y generando pérdida de peso. Por otro lado, reduce el volumen plasmático, mejora la función endotelial, disminuye de esta manera la presión arterial, por lo que, sumado al aumento de la diuresis, termina por disminuir la precarga y la poscarga, mejorando las condiciones ventriculares. Los beneficios de los inhibidores SGLT2 ya están extensamente estudiados, y tal y como nos mostró José en su último Ateneo, los beneficios son claros, pero todos estos estudios fueron realizados en la población general. En cuanto a qué pasa con los SGLT2 en ancianos, existen trabajos realizados con canaglifosina en mayores de 75 años, donde se comparaba placebo versus canaglifosina 100 miligramos y canaglifosina 300 miligramos, y demostró beneficios no tan marcados como en los menores de 75, pero mucho mejores que los resultados obtenidos con placebo, consiguiendo reducir 0,7% la hemoglobina glicosilada,
aumentando un 20 miligramos de decilitro el filtrado glomerular de glucosa, generando una reducción del peso de entre 3,6 y 4,2 kilogramos. Un descenso de la presión arterial sistólica de 6 milímetros de mercurio y de 2,6 milímetros de mercurio para la diastólica, presentando solo efectos adversos menores como infecciones urinarias, infecciones micóticas, deshidratación e hipotensión. A destacar que los casos como hipoglucemias son producto de los pacientes que, además del inhibidor SGLT2, estaban insulinizados o con sulfonilureas. Destacar también que existió una alerta de la FDA sobre el aumento del riesgo de fracturas en el año 2016, pero que posteriormente no encontré bibliografía al respecto. Esto lleva a que en el año 2016 también la revista española de Geriatría y Gerontología publicara este artículo en el que se pide la no discriminación por edad en el tratamiento con los inhibidores SGLT2, que, como dijo José, van camino de convertirse en las nuevas estatinas. Por otra parte, el otro grupo de fármacos que produce beneficio cardiovascular son los GLT1. Estos tienen su efecto a través del efecto incretina, que consiste en la mayor liberación de insulina por el páncreas cuando el estímulo de glucosa es gastrointestinal, comparado con el estímulo endovenoso. Este efecto se encuentra alterado en pacientes con diabetes tipo 2. El efecto incretina se puede aumentar de dos formas: producir GLP-1 que no sea inactivado por DPP-4, o sea, un análogo GLP-1, o inhibir las enzimas que desactivan las incretinas mediante, las que se conocen como inhibidores de DPP-4. El GLP-1 es una hormona peptídica secretada en ilion distal y colon luego de la ingesta. La administración de un análogo de GLP-1 produce un aumento de la secreción de insulina, una disminución de los niveles de glucagón y un retraso en el vaciamiento gástrico que fomenta la saciedad, reduciendo de esta manera las hiperglucemias. Estos mecanismos, como vimos previamente para los SGLT2, tienen repercusión sobre todos los sistemas, pero no voy a entrar mucho en detalle más que a nivel cardiovascular, que tienen efecto cardioprotector, aumentan el metabolismo de la glucosa en el miocito, generan vasodilatación y, secundario a esto, un descenso de la presión arterial y un aumento del gasto. También tienen aparejado un descenso de peso más marcado que los inhibidores SGLT2, por lo que suelen ser una herramienta más que útil en los diabéticos con obesidad o con sobrepeso. Este cuadro también lo dejo por si hay algún interesado en tener en cuenta o conocer todos los efectos. En cuanto a la evidencia, existen múltiples estudios que demuestran los beneficios cardiovasculares y renales de los GLP-1 en la población diabética, pero este en particular es reciente y de gran importancia, ya que fue realizado en el grupo que estamos estudiando y que comparó los resultados de los GLP-1 y los SGLT2. Es un estudio reciente, publicado el año pasado, donde no se muestran diferencias significativas en eventos cardiovasculares mayores, pero sí existen diferencias a favor de los SGLT2 en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Estos mismos resultados fueron obtenidos al analizar el subgrupo de aquellos diabéticos con antecedentes de enfermedad cardiovascular, pero esta diferencia se perdía si los pacientes no tenían antecedentes cardiovasculares. Por lo que, como conclusión hasta el momento, podemos decir que tanto los GLP-1 como los SGLT2 presentan beneficios cardiovasculares en los diabéticos de edad avanzada, pero que si el paciente ya posee antecedentes de enfermedad cardiovascular, lo indicado sería tratarlo con SGLT2, debido a que reduce el riesgo de internaciones por insuficiencia cardíaca. En cuanto a los inhibidores de la DPP-4, uno quizás pensaría que al inhibir la degradación de GLP-1 podría mostrar beneficios desde el punto de vista cardiovascular, pero a pesar de esto, de que estos fármacos demostraron ser seguros en los adultos mayores, no demostraron el marcado beneficio que sí tuvieron los SGLT2 y los GLP-1. Dentro de las hipótesis sugieren que se necesitan entre 20 y 30 años para disminuir los eventos cardiovasculares con este fármaco, lo que hace que dentro del grupo de los adultos mayores pasan a ser un fármaco de segunda línea.
por lo que las recomendaciones generales de la SAC para diabéticos con alto riesgo cardiovascular es iniciar metformina y de no llegar a la meta agregar SGLT2 o GLP-1. Posteriormente, si no se llegara a meta, sumar el fármaco restante, no recomendando la asociación de los GLP-1 con los inhibidores de DPP4 por poseer mecanismos contrapuestos de acción, no recomendando las tiazolidinas por el riesgo de insuficiencia cardíaca, la rosiglitazona fue retirada del mercado por el aumento de eventos cardiovasculares, ni las sulfonilureas por el riesgo de hipoglucemias. Por lo que, de no alcanzar la meta terapéutica, plantear la insulinización. En el grupo de pacientes con enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, el esquema propuesto es el mismo que en el caso anterior, por lo que debo hacer una salvedad, basado en los estudios presentados previamente, donde si el paciente ya había presentado algún evento cardiovascular, lo más aconsejado sería iniciar SGLT2, posteriormente a la metformina o incluso previo. Posteriormente agregar la faltante de estas dos drogas y si todavía no se cumplen las metas, agregar los agonistas GLP-1. Por último, si la triple terapia no cumple con la meta, plantear insulinizar. Si el paciente ya posee un deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo, lo indicado es iniciar directamente los SGLT2, posteriormente sumar metformina o GLP-1 y como tercer fármaco sumar el restante. Si no se cumplieran con las metas, plantear insulinizar. Por último, en relación al tratamiento antidiabético, y como vimos hasta recién, para cuando a pesar de los tratamientos citados previamente no se alcanzan las metas de hemoglobina glicosilada, la opción a barajar en todos los casos es la insulinización. Para esto la propuesta en los ancianos, y como dice el recuadro, lo primero es la educación diabetológica del paciente y o del cuidador. Además de educación sobre cómo realizar controles de glucemia y cómo actuar ante las hipoglucemias y realizar dieta y ejercicio de ser posible. Posteriormente a todo esto, iniciar una insulina basal. De no alcanzar los objetivos, proponen el esquema basal plus, en el que se agrega a la insulina basal una dosis fija en la comida, y de no alcanzar metas, pasar al plan basal bolus, donde además de la insulina basal se corrigen todas las comidas. Con esto finalizamos el tratamiento antidiabético en los pacientes cardíacos de edad avanzada, pero quiero dedicar las últimas filminas a las metas u objetivos del tratamiento de los factores de riesgo en los pacientes diabéticos, haciendo algunas observaciones propias del adulto mayor. En hipertensión, las recomendaciones en los diabéticos es realizar siempre cambios en el estilo de vida y posteriormente, dependiendo del grado de hipertensión, iniciar una o dos drogas. Si el paciente tiene albuminuria o enfermedad coronaria, lo ideal es un IECA o ARA2, y de tener que hacer tratamiento combinado, sumar un bloqueante cálcico o diurético. Y si el paciente no tiene ninguna de estas condiciones, uno podría elegir iniciar cualquier fármaco. Pero recordar que las recomendaciones para el anciano son una sistólica menor de 140 y si lo tolera menor a 130 y una diastólica menor de 80. No ser extremadamente agresivos con el tratamiento y tratar de evitar la polifarmacia, indicando una sola droga o a lo sumo dos, pero combinadas en una sola pastilla. En cuanto a la meta de LDL, deberíamos ser personalizada para cada paciente a través de los scores, ajustado para los diabéticos, tal y como vimos con Meli. Como pueden ver en esta filmina, y ella destacó en su Ateneo, no existen diabéticos de bajo riesgo, y aunque esta filmina es sobre recomendaciones de metas de LDL en pacientes diabéticos en general, quiero dejarla en este Ateneo para mostrar las metas en diabetes y cómo proponen escalar el esquema terapéutico, ya que proponen ser bastante intensivos y me parece algo útil en nuestra labor diaria. Por otra parte, y como no vamos a encontrar un score especial adaptado para diabéticos y mayores, quiero recordarles que las metas en el grupo de los ancianos de LDL es menor a 100 como prevención secundaria
con una recomendación clase 1 y la misma meta, pero como prevención primaria, pero con una recomendación 2A. Quiero repasar por último las recomendaciones para el grupo de diabéticos con enfermedad cardiovascular, haciendo también observaciones sobre el grupo de edad avanzada. El punto 1, este es el resumen, digamos, de todas las recomendaciones. El punto 1 son cambios en el estilo de vida, dieta y ejercicio, cesación tabáquica y al menos 7 horas de sueño. Eso es lo mismo para todos. El punto 2 es obesidad. En este punto quiero recordar también que en el grupo de los ancianos es controvertido indicar el descenso de peso, dado que muchos se desnutren y pierden masa magra. Sí que se puede iniciar o indicar la asociación de metformina y GLP-1 como tratamiento ideal. Y bueno, en el caso de ser obesos, uno puede realizar un control estricto y seguimiento estricto del paciente como para que descienda de peso y ver que no esté perdiendo masa magra ni se esté desnutriendo. El punto 13 es control glucémico, que para el grupo de ancianos son hemoglobinas glicosiladas entre 6,5 y 7,5 para el anciano que envejeció de manera exitosa, entre 7,5 y 8 para el anciano frágil y entre 7,5 y 8,5 para los geriatrizados. El punto 4 son dislipemias. La meta para los ancianos sería menor a 100 en aquellos con alto riesgo o en prevención secundaria. En el punto 5 es la hipertensión. La meta para los ancianos es menor a 140 milímetros de mercurio de sistólica y de ser tolerado menor a 130 y una diastólica menor a 80. El punto 6 es sobre antiagregación. Como prevención primaria está indicado en aquellos pacientes con muy alto riesgo isquémico o en los pacientes que sean prevención secundaria. El punto 7 es insuficiencia cardíaca. El tratamiento ideal son los SGLT2, como vimos, asociado a la metformina. El punto 8 en enfermedad cardiovascular. En este caso, lo ideal es iniciar un SGLT2, posterior a agregar la metformina y por último el GLP-1. El punto 9, que habla de insuficiencia renal. Si el clearance es mayor de 30, no hay inconvenientes con la metformina y los SGLT2, pero si es menor es preferible los GLP-1. Y por último, las vitaminas, que en el caso de la metformina sugieren monitorizar la vitamina B12, el ácido fólico y la vitamina D, y en tal caso de que haya algún déficit, suplementarla. Así que bueno, con eso finalizamos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Excelente, recontra completo. Y bueno, esto es un tema de todos los días, así que me gustaría escuchar preguntas, comentarios, aportes, críticas. Hola, muchísimas gracias, Agustín, también me sumo. Fundamental el tema de las sulfonilureas, ¿no? Que son las drogas orales que más bajan la glucosa, pero hipoglucemia son un problema, de hecho están desapareciendo, sobre todo en el adulto mayor. Queda un poquitito la glicacida todavía, pero ni la glibenclamida ni la glimepirida. Y lamentablemente se los usa bastante todavía, ¿sí? Ese tema. Después de la metformina sigue siendo el grupo farmacológico más utilizado en los pacientes de PAMI. Bueno, sí, lamentablemente, ¿no? La realidad es que las dos que han demostrado cardioprotección, que son los SGLT2 y los GLP-1, son también los más caros, ¿sí? Y todavía no entran en la mayoría de las obras sociales con la cobertura del 70% o más, que es lo que otras drogas tienen para la glimepirida, entra con el 100 o con el 70 todavía, ¿sí? Sí, no, y la gliclacida reconocida por el Ministerio entra con el 100. Sí. Y ese es uno de los motivos por el cual todavía se siguen utilizando, a pesar de que las drogas más seguras no son esas, ¿no? Pero bueno, son las más baratas. Sí. Ese es el tema. Y después... Romina, ¿querés opinar? Estás muteada. Estás muteada. No se te escucha nada, Romina. ¿Se me escucha? Ahora sí, ahí sí. Ahí aparece.
Sí, es el que se llama el auricular que no funciona. Sí, en especial hay mucha gente todavía con sulfonilurea, sí, es un riesgo para los ancianos. Hay que recordar que siempre los ancianos se saca cuando se insuliniza, por más que no esté contraindicado. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, ahora sí. Ah, perfecto. Y que a veces a las guías a veces dicen que no es necesario sacarla, pero sí es importante por los riesgos de hipoglucemia y por eso, por el tema también de las metas que son más flexibles en los ancianos y que siempre hay que tener en cuenta todo, el tema de fragilidad, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, cuando se recetan drogas, y estas drogas nuevas cardioprotectoras, el análogo de la GLP-1 y los inhibidores de la SGLT2 son bastante fisiológicos, son la verdad que han demostrado bastante seguridad para estos pacientes. Sí, tal cual, totalmente de acuerdo con eso, sí. Por eso si se pueden usar, la verdad que son drogas que son muy, incluso de segunda línea, o de primera, bueno, la metformina, salvo que haya una contraindicación por el clearance, pero si no se podrían usar como primera y segunda línea estas nuevas medicaciones, yo sé porque por los costos es medio complicado. Uh-huh. Y Romina, si tenemos que insulinizar, ¿cómo empezamos? Por lo general en adultos se puede empezar, si no tienen ningún síntoma de fragilidad, se empieza o con 10 unidades basal, siempre se empieza basal, no se hacen bolos ni se hace plus, primero siempre se empieza basal, 10 unidades. Ahora están las nuevas insulinas que son análogos que causan menos hipoglucemia, como son la Tresiba, que es la de Gludec, y la Garcina, que son la verdad que bastante seguras para las hipoglucemias nocturnas, o se usa 1 miligramo kilogramo peso. Si hay fragilidad, se ajusta la insulina a 0,5, 0,5 unidades kilo, y se empieza de a poco y se va corrigiendo estas nuevas insulinas que son de acción más prolongada cada 4 o 5 días. No se corrigen cada 48 horas, no se van aumentando cada 48 horas, sino cada 4 a 5 días, y recién una vez que esté establecido, cuando ya la glucemia en ayuno, la insulinización basal se controla siempre con la glucemia en ayunas, ¿no? Es la que nos va controlando los valores. Y la postprandial, ahí se va sumando las rápidas, que son las correctivas postprandiales. Eso se hace en una segunda etapa, en especial los ancianos. Primero tiene que aprender a insulinizarse en la forma basal, y una vez que llegamos a una meta de insulina basal que corresponda con la glucemia en ayuno, ahí recién ponemos las correcciones postprandiales. Okay. Y tratamos de evitar, obviamente, siempre considerando los episodios de hipoglucemia, se preguntan siempre, se lo educa en cuanto a todo lo que pueda llegar a pasar de hipoglucemia o algún problema. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna opinión, alguna crítica? Espectacular. Sí, yo la única crítica que siempre hago, no a Agustín, sino a las guías, sobre todo a las guías norteamericanas y las guías de la SAC vuelven a poner lo mismo, que no es la realidad argentina. Ponen que si no hay microalbuminuria y no hay enfermedad renal, el uso de los IECA o de los ARA2 no es de primera elección. Y yo no coincido con eso. Yo creo que el bloqueo del sistema renina-angiotensina hay que hacerlo en todos los diabéticos. Y no esperar que el diabético tenga microalbuminuria o tenga enfermedad coronaria o tenga enfermedad arterial. Sin embargo, tanto las guías norteamericanas como la guía de la ADA y como la guía de Argentina recomiendan solamente usar bloqueo del sistema renina-angiotensina en pacientes con microalbuminuria o daño renal. Me parece que es llegar tarde, ¿no? Pero bueno, es una opinión. Es no fisiológico. Sabemos que cuando aparece la microalbuminuria ya llevamos años de daño renal, ¿no? Bueno, estamos llegando tarde y el diabético la va a tener, así que sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, Gabriel. Por suerte son casi todos hipertensos y finalmente les damos. Exactamente, pero bueno, hay un grupo de pacientes que no lo son y que, bueno, para mí, de todas formas, requerirían dosis de IECA o de ARA2. Agustín, ¿y aspirina cuándo? Bueno, aspirina es lo que dice, la recomendación es prevención secundaria, sí, sin duda, y en prevención primaria en aquellos que tienen bajo riesgo de sangrado y alto riesgo de enfermedad isquémica. Pero no aclara mucho, no.
¿Y la dosis que tenemos que usar es la misma que en un adulto joven? No te sé responder, pero... No, es que no hay una respuesta por eso, pero yo me planteo muchas veces si la dosis de aspirina que usamos está bien o hay que reducirla, porque son todos pacientes que tienen realmente riesgo. Tienen fragilidad capilar, se llenan de hematomas, uno los ve en la clínica y te dice, doctor, ¿qué es todo esto que tengo? ¿No? Entonces, ¿hasta dónde estamos bien usando la dosis que usamos? Sí, además, lo que no sé si quedó claro eso, cuando uno empieza a analizar por distintos grupos etarios, lo que pasa con los adultos mayores es que por lo general los que llegan a la adultez, o a la ancianidad, por así decirlo, sin haber tenido eventos cardiovasculares, tienen una patología que es menos agresiva. Con lo cual, si tiene una patología que es menos agresiva, también cuánto le estamos sumando poniéndole una aspirina como prevención primaria. Claro. Bien. Bueno, y la otra cosa que rescato, que es un mensaje que tiene que quedar claro para todo el mundo, es el uso de estatinas en esta población, que ya quedó demostrado hace 2 años después del metaanálisis del Lancet, que en mayores de 75 años sigue siendo útil y se sigue ganando años de vida en los pacientes adultos mayores de 75 años el uso de estatinas. Es decir, de ninguna manera suspender las estatinas en estos pacientes y siempre hacer tratamiento intensivo para llegar a las metas. Es tan importante la reducción del LDL colesterol como la reducción de la presión arterial, como ser más o menos conservadores con la hemoglobina glicosilada. Esto ya está bien demostrado en el estudio ACCORD, y hay un subestudio del estudio ACCORD de la rama de pacientes que tuvieron tratamiento intensivo de la glucemia, pero tratamiento conservador de la presión arterial, y a esos pacientes les fue mal. Pero a los pacientes que les fue mejor fueron a los pacientes que tuvieron tratamiento estándar de la glucemia y tratamiento intensivo de la presión arterial. Entonces, siempre y cuando el paciente no haga hipoglucemia y no tenga fragilidad y no sea un paciente vulnerable, y hoy en día bajar la presión arterial se considera, como bien vos dijiste, tratar de que esté cerca de los 130, 140 de presión sistólica y menos de 80 de diastólica. Obviamente, tomando la presión arterial de pie y midiendo la presión arterial fuera del consultorio, ¿no? Pero tratando de llegar cuanto más bajo mejor en esta población, sin bajar de 70 de diastólica y obviamente no bajando de 120 de sistólica. Bueno, ¿hay más comentarios, más preguntas? Impecable de mi parte, gracias. Bueno, Agustín, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes por participar. Va a quedar esto grabado y colgado después de YouTube para que los que asistieron al Ateneo lo puedan ver. Muy bien. Gracias a todos. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches, gracias.